Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 12. La luna creciente, tercera parte. Tras el partido contra el Liverpool, el equipo del Dundee United permaneció en su hotel de Liverpool para descansar por el momento y regresará a Escocia mañana temprano para continuar preparando la nueva temporada. Sin embargo, el revuelo en torno al gol de Bruce continúa. La discusión surgió por primera vez en la página web y los foros del club Dundee United, donde los aficionados comentaban el tiro libre de Bruce Alden. Ese gol fue absolutamente fantástico. Bruce Alden ya tenía el dinero preparado para las entradas de Anfield, pero después de perder 0-3 en casa, decidí usarlo para algo más significativo en lugar de gastarlo en Inglaterra. Pero ahora me arrepiento muchísimo. Me perdí la oportunidad de presenciar un gol tan épico en persona. Aunque perdimos el partido, el hecho de que Bruce, con 17 años, haya marcado un gol tan bonito en Anfield significa que en realidad hemos ganado el futuro. Oye, tío, no te olvides, Bruce sigue siendo jugador del Crystal Palace. Pero tenemos una cláusula de rescisión, así que seguirá siendo nuestro jugador la próxima temporada. Oigan, estábamos viendo el partido en el bar de los aficionados, y justo cuando Bruce estaba frente al balón preparándose para lanzar el tiro libre, un idiota del local de al lado salió corriendo de repente y gritó: "Si tu blandengue marca este tiro libre, te voy a dar una lección de lavado con ácido en vivo". Y luego, como ya saben, Bruce estuvo fantástico. Ese cabrón está rodeado de nuestra gente ahora mismo, todos están esperando su actuación. Al parecer, alguien ya ha ido a buscar ácido sulfúrico. Si quieren ver un buen espectáculo, vengan rápido. ¿En serio? ¿Qué bar? Todo el barrio está lleno de idiotas. El último comentario logró desviar la conversación del tema principal. Los vecinos a los que se referían eran los aficionados del Dundee FC, los archirrivales del Dundee United en Dundee. El Dundee FC milita actualmente en la primera división escocesa, la segunda categoría del fútbol inglés. Probablemente les molestó ver a sus rivales de la ciudad compitiendo en competiciones europeas y querían hacerse un nombre, pero acabaron topándose con un muro. Mientras tanto, en el bando inglés, el gol de Bruce también generó debate, dado que fue marcado contra el Liverpool. Fue un tiro libre digno de Beckham, sobre todo contra el Liverpool. Creo que los ojeadores del Manchester United deberían viajar más a menudo a Escocia. Y este chico, al igual que David, se hizo famoso de la noche a la mañana. Por aquel entonces, David también saltó a la fama rápidamente tras marcar un golazo en su primer partido de League One mientras estaba cedido. Sin embargo, el gol de David fue más espectacular. Era su primer partido cedido en el Preston y marcó directamente de saque de esquina. Ese gol fue mucho más difícil. Pero este chico, Bruce, es más joven. Solo tiene 17 años. David ya tenía 19 cuando fue cedido a préstamo. Sin duda, el Crystal Palace ha dado en el clavo, siempre y cuando no pierda la forma repentinamente. Creo haber oído que el Crystal Palace añadió una cláusula de rescisión al contrato de cesión. ¿Hay algún aficionado del Crystal Palace que pueda confirmar si esto es cierto? Jaja, los aficionados del Crystal Palace probablemente no tengan tiempo de venir aquí ahora mismo. Según se informa, están asediando la página web oficial de su club, preguntando por qué el club añadió una cláusula de rescisión al acuerdo de cesión. Sin duda, el tipo de arriba es hincha del Brighton. Puedo sentir su regocijo malicioso incluso a través de la pantalla. A la mañana siguiente, antes incluso de que Bruce se hubiera levantado de la cama, recibió una llamada del viejo John. «Bruce, ¿sigues sin levantarte? Son solo las 8, John. Tuve un partido muy duro anoche, ¿cómo podría levantarme temprano? Jaja, estoy tan feliz, Bruce. Quería llamarte anoche, pero no quería despertarte. No pude resistirme a llamarte en cuanto me levanté esta mañana. ¿Qué tal mi gol de anoche? ¿A que fue genial? Por supuesto. Es solo un poco peor que uno de mis tiros libres de aquella época». Y tras levantarse y desayunar, todo el equipo del Dundee United se preparó para volver a casa. La tan ansiada clasificación europea del equipo se esfumó en tan solo 2 partidos. Pero no había nada que pudieran hacer. El Dundee United era un equipo débil y, además, el sorteo les había deparado una suerte pésima. Les tocó un grupo de la muerte con el Liverpool, así que su eliminación era inevitable. Tal vez, como habían dicho los aficionados del Dundee United, la única buena noticia era que habían descubierto a un joven jugador prometedor como Bruce.
Cuando Bruce dejó el Dundee, era simplemente un jugador cedido desconocido. Pero esta vez, a su regreso, se había convertido en el jugador más popular del equipo. Bruce. Bruce, ese fue un gol fantástico. Para un equipo pequeño como el Dundee United, cualquiera que marque contra un gigante como el Liverpool se convertiría inmediatamente en un héroe. Al menos, por un tiempo. Además, el gol de Bruce fue realmente hermoso, ganándose a la afición del Dundee United en un solo partido. Al escuchar los vítores de los aficionados a su alrededor, Bruce sintió de verdad la emoción de hacerse famoso de la noche a la mañana. La nueva temporada europea aún no ha comenzado y la atención se centra en la Champions League y las eliminatorias de la Copa de la UEFA. Sin embargo, no hay grandes figuras en la tercera ronda clasificatoria de la Champions League, mientras que Liverpool y Juventus son dos nombres importantes en las eliminatorias de la Copa de la UEFA. Pero se da casi por hecho que ambos equipos ganarán, así que no hay mucha expectación. La Premier League es, sin duda, la liga más vista del mundo. Como potencia histórica, el Liverpool cuenta con una gran afición en todo el planeta. Si bien los periodistas se limitan a informar sobre los partidos del Liverpool, los propios aficionados están profundamente involucrados en el rendimiento del equipo. Dado que esta es la primera temporada del Liverpool en la era post-Benítez, nadie sabe qué tipo de resultados pueden lograr. ¿Quién es exactamente este Bruce? Ese gol fue espectacular. Lograr un tiro tan bonito y con tanta curva desde esa distancia requiere mucha debilidad. Su técnica de tiro libre es vistosa. Antes de golpear, tuerce el tobillo 2 veces. Y me dio la impresión de que ya daba por hecho que era gol seguro mientras el balón aún estaba en el aire y ya se preparaba para celebrarlo. Además, su celebración del gol golpeando el aire con todas sus fuerzas. Fue genial. Aquí está. Según información recopilada personalmente de sitios web por un experto, este Bruce nació en enero de 1993 y tiene solo 17 años. Se formó en la cantera del Crystal Palace, de la Championship inglesa, y este verano fue cedido al Dundee United, de la Premiership escocesa. Este partido de clasificación para la Copa de la UEFA contra el Liverpool marca su debut profesional. Marcó su primer gol como profesional en su debut con un tiro libre directo, nada menos que en Anfield. Creo que podrá presumir de eso el resto de su vida. Un momento, ¿y sus otras identidades? ¿Cuál es su nacionalidad? Estos detalles aún no se han aclarado, ya que la etnia no suele figurar en los registros oficiales. Sin embargo, se confirma que nació en Londres, Inglaterra, y que actualmente posee la doble nacionalidad inglesa y escocesa. Aquí tenéis una foto suya a los 12 años, tomada de la página web del Crystal Palace. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 13. El extraño formato de competición. Bruce desconocía que su gol ya había generado debates en todo el mundo. En ese momento, aún se encontraba preparándose con su equipo para la próxima temporada de la Liga Premier escocesa. El Dundee United se proclamó campeón de la Copa de Escocia la temporada pasada y, en teoría, podría participar en la Supercopa. Sin embargo, la Liga escocesa es singular, ya que no cuenta con una Supercopa. La Liga escocesa originalmente contaba con una Supercopa, pero durante la Segunda Guerra Mundial, las ligas de fútbol de varios países europeos se suspendieron. Tras la guerra, al reanudarse las ligas, los equipos escoceses disputaron quién debía clasificarse para la Supercopa. Como resultado, la competición se suspendió temporalmente durante varias décadas, y la Liga escocesa no ha vuelto a tener una Supercopa desde entonces. Esto también es característico de las ligas menores en Europa. En comparación con las 5 ligas principales, las ligas menores suelen presentar formatos de competición especiales. Una razón fundamental es que las ligas menores suelen tener menos equipos participantes. Si adoptaran el formato de las 5 ligas principales, un sistema simple de liguilla de doble vuelta con partidos de ida y vuelta, el número de partidos por temporada sería muy reducido. Esto no resulta atractivo ni para los aficionados ni beneficia a los equipos que compiten en competiciones europeas. Jugar muy pocos partidos dificulta que los equipos mantengan su forma, lo que les coloca en una desventaja natural en las competiciones europeas. Por ejemplo, la Premiership escocesa solo cuenta con 12 equipos. Con un formato simple de liguilla de doble vuelta, habría únicamente 22 jornadas de liga por temporada. Mientras que otros equipos juegan un partido por semana, los equipos escoceses jugarían solo uno cada 2 semanas. ¿Cómo podrían mantener su nivel en tales condiciones? Por lo tanto, las ligas menores de Europa han desarrollado formatos de competición únicos para aumentar el número de partidos.
Actualmente, el formato más común es el de playoffs de temporada regular. Tras 2 jornadas de liguilla, los equipos se dividen en grupos de campeonato y descenso según los puntos obtenidos, y posteriormente disputan los playoffs de campeonato y descenso, respectivamente. Esto garantiza que el número total de jornadas sea similar al de las 5 principales ligas europeas. Sin embargo, el formato de la liga escocesa es bastante diferente al de otras ligas menores. La Premiership escocesa utiliza un sistema de liguilla a 3, en el que cada equipo juega 3 partidos contra cada uno de los otros 11 equipos, lo que da como resultado 33 jornadas. Tras estas 3 rondas, los 6 mejores equipos acceden al grupo de campeonato, mientras que los 6 últimos pasan al grupo de descenso. Cada grupo disputa una ronda adicional, por lo que cada equipo juega 5 rondas más. En total, hay 38 jornadas de partidos, y el equipo que acumule más puntos se corona campeón y el equipo con menos puntos desciende. El formato es algo inusual. Parece como si la Asociación Escocesa de Fútbol lo hubiera diseñado deliberadamente para asegurar que la temporada tuviera 38 jornadas, alineándose así con la Premier League. Aunque la Liga Escocesa es la única del mundo que utiliza un formato de liguilla a 3 bandas, no es la más inusual. Muchas federaciones de fútbol de todo el mundo tienen sistemas peculiares. Por ejemplo, la Liga Austríaca utiliza un ciclo de 4 jornadas. Esto es comprensible, ya que solo hay 10 equipos, y el ciclo de 4 jornadas da como resultado 36 jornadas, 2 menos que las 38 jornadas típicas de una liga estándar. La Major League Soccer, MLS, es bastante singular. Su formato está fuertemente inspirado en la NBA, con la liga dividida en conferencias este y oeste. Como resultado, los equipos estadounidenses juegan un partido contra algunos rivales, 2 contra otros y 3 contra otros más. Cuando se fundó la MLS, la Federación de Fútbol de Estados Unidos introdujo una regla inusual. Cada partido debía tener un ganador, supuestamente para aumentar la emoción. Si un partido terminaba en empate después de los 90 minutos, se pasaba inmediatamente a un duelo 1 contra 1. En este formato, cada equipo selecciona 5 jugadores, que driblan el balón desde fuera del área penal y se enfrentan 1 contra 1 al portero contrario, con un disparo a puerta que debe realizarse en 5 segundos. Hay que reconocer que la Federación de Fútbol de Estados Unidos tiene mucha imaginación, al haber creado una nueva variante del formato de tanda de penaltis. El duelo 1 contra 1. Originalmente, la Federación de Fútbol de Estados Unidos pretendía promover este formato a nivel mundial, pero al final no solo no logró ganar popularidad internacionalmente, sino que la propia Major League Soccer también abolió este inusual juego. Si hay alguna federación en el mundo que pueda rivalizar con la Federación de Fútbol de Estados Unidos en excentricidad, sin duda la Asociación del Fútbol Argentino es una de ellas. La Liga Argentina utiliza un sistema de doble puntuación, con puntos para el campeonato y puntos para el ascenso y el descenso calculados por separado. En pocas palabras, el campeonato se decide por el total de puntos acumulados durante la temporada, lo cual no difiere del método estándar utilizado en la mayoría de las ligas de fútbol. Sin embargo, la Asociación del Fútbol Argentino tiene su propio enfoque único y algunos podrían decir ingenioso con respecto a los puntos de ascenso y descenso. Calcula el promedio de puntos de cada equipo durante las últimas 5 temporadas, y los 3 equipos con los promedios más bajos descienden. Según la Asociación del Fútbol Argentino, este método es más justo y evita que equipos fuertes desciendan simplemente por haber tenido una mala temporada. La Asociación del Fútbol Argentino estaba muy orgullosa de sí misma, creyendo haber desarrollado un método de cálculo revolucionario que nunca antes había aparecido en el fútbol mundial, y que el fútbol argentino había hecho historia. Pero pasaron por alto un punto crucial. Si bien este método puede evitar que equipos fuertes desciendan después de una mala temporada, también puede provocar que equipos que han luchado por evitar el descenso durante años alcancen repentinamente un lugar destacado en una temporada determinada, logren excelentes resultados y luego desciendan. El ejemplo más obvio es el milagro que ocurrió en la Liga Argentina. Un equipo que había estado luchando por el descenso cada año de repente se enriqueció esta temporada, incorporó refuerzos importantes, logró buenos resultados, se clasificó para la Copa Libertadores la temporada siguiente y luego descendió. El motivo de este descenso radica en cómo se calculan los puntos promedio. Los equipos recién ascendidos se miden únicamente en función de su rendimiento en una sola temporada, mientras que el promedio de puntos de los equipos ya ascendidos se calcula a lo largo de 5 temporadas. Esto redujo su promedio de puntos y provocó su descenso.
Si el promedio de puntos de todos los equipos ascendidos se calculara a lo largo de 5 temporadas, les sería prácticamente imposible evitar el descenso. Como resultado, ocurrió algo extraordinario. Un equipo podía clasificarse para una competición intercontinental y, sin embargo, descender de su liga nacional. Y esto no es una anomalía que se da una vez cada siglo. Se puede observar cada pocos años. En el caso más extremo, un equipo podría incluso ganar el título de liga en una temporada determinada y aún así enfrentarse al descenso. Si bien la probabilidad de que ocurra un evento de este tipo es extremadamente baja, no es del todo imposible. Si llegara a suceder, la Liga Argentina sin duda alcanzaría el nivel de atención mundial que la Asociación del Fútbol Argentino anhela. Un fenómeno global. Hay que reconocer que la Asociación del Fútbol Argentino ha hecho historia. Son verdaderamente incomparables. El sábado 14 de agosto de 2010, dio comienzo oficialmente la temporada 2010-11 de la Premiership escocesa. El primer partido de liga del Dundee United fue a domicilio contra el St. Mirren, un equipo de la zona media-baja de la tabla que apenas evitó el descenso la temporada pasada en la última jornada. Bruce fue sin duda incluido en la convocatoria y viajó con el equipo para el partido de visitante, pero no fue titular y entró como suplente en la segunda mitad. Sin embargo, el debut liguero de Bruce no fue muy exitoso. Realizó 2 buenos centros durante la media hora que estuvo en el campo, pero sus compañeros no lograron aprovecharlos. Finalmente, el Dundee United empató 1-1 contra el St. Mirren como visitante, quedándose sin los 3 puntos. Era evidente que el St. Mirren había aprendido algo del Liverpool, concretamente asignar defensores físicamente fuertes para marcar a Bruce, lo que limitó enormemente sus oportunidades de influir en el partido. Bruce no pudo evitar recordar que, antes de que comenzara la liga, el entrenador Peter Houston había hablado con él en privado, y lo que el entrenador le había dicho era, en efecto, cierto. Mi cuerpo aún es demasiado débil. En las Islas Británicas, hay relativamente pocos jugadores con una técnica excepcional, pero abundan aquellos con una técnica tosca y una complexión musculosa. El físico actual de Bruce difícilmente podría soportar las exigencias físicas de la liga. Si el cuerpo no lo resiste, incluso el mayor talento técnico se verá mermado. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 14. Ritmo confrontativo. El 22 de agosto, en la segunda jornada de la Premiership escocesa, el Dundee United recibió al recién ascendido Inverness. Quizás debido a la supuesta debilidad de su rival, o quizás a petición de la afición, Peter Houston alineó a Bruce como titular en este partido. Desde las eliminatorias de la Copa de la UEFA, Bruce se había vuelto bastante popular entre los aficionados del Dundee United. Sin embargo, Bruce no tuvo un buen desempeño en este partido. De hecho, tuvo un desempeño deficiente. En su análisis posterior al partido, Bruce se dio cuenta de que había pasado casi todo el encuentro enfrascado en una lucha cuerpo a cuerpo con los defensas rivales. Un extremo cuya función principal es generar oportunidades para sus compañeros mediante el regate y el pase difícilmente obtendrá buenos resultados si pasa todo el partido forcejeando con los oponentes. Pero Bruce no fue el jugador con peor rendimiento del equipo. El jugador con peor rendimiento fue Cadamarteri, el delantero que el Dundee United fichó este verano. La fortaleza general del Dundee United no fue inferior a la de sus rivales. Si bien Bruce no rindió bien en la banda derecha, los demás centrocampistas generaron numerosas ocasiones de gol. Sin embargo, Cadamarteri, jugador muy valorado por Houston y tácticamente asignado como delantero centro, desperdició oportunidades, lo que dejó al equipo vulnerable a los contraataques en repetidas ocasiones. Finalmente, el Dundee United sufrió una humillante derrota por 0-4 en casa ante el Inverness. Antes solo perdisteis por 3 goles contra el Liverpool en casa, pero esta vez perdisteis por 4 contra un equipo recién ascendido. Sois increíbles. Este fue el grito de un aficionado que Bruce oyó al salir del estadio tras el partido. Bruce se dio cuenta de que la Premiership escocesa no era un lugar fácil para que triunfara. Sus habilidades técnicas probablemente eran suficientes, pero aún le faltaban cualidades físicas. En las ligas de las Islas Británicas, los atributos físicos claramente superan las habilidades técnicas. En cuanto al partido contra el Liverpool, Bruce los pilló completamente desprevenidos. Tras un periodo de entrenamiento y adaptación, las distintas estadísticas de Bruce en el sistema también aumentaron.
Su atributo técnico subió a 67 puntos, su atributo físico a 62 puntos y su atributo mental aumentó un punto, alcanzando ahora los 74 puntos. En cuanto a las cartas de talento, la probabilidad de fusión de la carta de talento caballo de apoyo aumentó al 40%, y la de la carta de talento espada de luna creciente al 25%. Bruce aún estaba a 8 puntos porcentuales de desbloquear la siguiente carta de talento, lo que requería mejorar aún más la probabilidad de fusión de la espada de luna creciente. Desde el partido contra el Liverpool, Bruce había sufrido una serie de contratiempos y estaba cada vez más ansioso. Llamó a Lukasavich para explicarle sus problemas. Bruce, el contacto físico es fundamental, pero los jugadores pueden adaptarse a él, aconsejó Savage. Puede que algunos jugadores no parezcan fuertes, pero pueden jugar bien en la Premier League porque saben cómo encontrar su ritmo en los enfrentamientos físicos. Aunque actualmente estás en desventaja en los enfrentamientos físicos, no es hasta el punto de que te impidan jugar por completo. Tu mayor problema es que acabas de pasar del equipo juvenil al primer equipo y aún no has encontrado el ritmo del juego físico al nivel senior. Si logras encontrar tu ritmo rápidamente, creo que puedes desempeñar un papel clave en el equipo del Dundee United. Tras escuchar los consejos de Savic, Bruce comprendió mejor su situación e hizo todo lo posible por encontrar ese llamado ritmo en los entrenamientos. El 28 de agosto, en la tercera jornada de la Premiership escocesa, el Dundee United viajó a Edimburgo para jugar contra el equipo local, el Hearts. El Hearts es un equipo tradicionalmente fuerte de la Premiership escocesa. Si bien nunca ha ganado la liga, ha conquistado la FA Cup en numerosas ocasiones. Además, es el único equipo escocés no tradicional que se ha clasificado para la Champions League desde la reestructuración de la liga. Los equipos denominados de la vieja escuela son, naturalmente, el Rangers y el Celtic, y el Derby de Glasgow entre ellos también se conoce como el Derby escocés de la vieja escuela. De hecho, la liga escocesa ha estado dominada por estos dos equipos de larga tradición desde su creación. La máxima categoría del fútbol escocés lleva 114 años en activo, y en ese tiempo, solo 13 títulos han ido a parar a manos de equipos que no sean Rangers o Celtic. Esto pone de relieve el inmenso dominio que estos clubes establecidos tienen en el fútbol escocés. Desde la reestructuración de la Liga de Campeones, la Premiership escocesa suele tener dos plazas para la Liga de Campeones, que casi siempre han sido ocupadas por el Celtic y el Rangers. La única excepción se produjo en la temporada 2005-06, cuando el Hearts, inesperadamente, terminó segundo en la Premiership, superando al Rangers. De este modo, el Hearts se convirtió en el único equipo no consolidado en participar en la Liga de Campeones tras la reestructuración. A pesar de enfrentarse a un Hearts muy fuerte a domicilio, el Dundee United no jugó mal. Remontó un gol en contra en la primera parte para empatar en la segunda, consiguiendo finalmente un empate. Considerado aisladamente, el empate del Dundee United contra un Hearts fuerte a domicilio es aceptable. Sin embargo, teniendo en cuenta todos los partidos del Dundee United desde el inicio de la nueva temporada, este resultado simplemente no es suficiente. La Premiership escocesa ha completado 3 jornadas hasta el momento, y el Dundee United ha registrado 2 empates y una derrota, acumulando solo 2 puntos y ocupando temporalmente el penúltimo lugar en la clasificación de la liga. El medio de comunicación escocés Herald Sport comentó las recientes actuaciones del Dundee United. Como campeones de la FA Cup la temporada pasada, la actuación del Dundee United en las eliminatorias de liga de este año fue aceptable, especialmente teniendo en cuenta que empataron contra el Liverpool, uno de los gigantes de la Premier League. Aunque finalmente fueron eliminados, lograron un empate en Anfield. Sin embargo, desde el inicio de la liga, el Dundee United ha perdido puntos uno tras otro. Tras 3 partidos, el equipo aún no ha conseguido ninguna victoria y ocupa el penúltimo puesto de la clasificación con tan solo 2 empates. Este resultado es, sin duda, sorprendente. Puede que Peter Houston necesite pastillas para dormir para aguantar las próximas noches. Si el equipo sigue así, la paciencia de la directiva del Dundee United se agotará pronto y su despido podría ser inminente. En estos momentos, Peter Houston necesita redimirse, y el Dundee United necesita una figura clave que dé un paso al frente y salve al equipo. Cadamatri, quien fuera uno de los favoritos de Houston y exjugador del Everton, claramente no puede desempeñar ese papel. Si bien Houston lo ha convertido en el pilar del equipo en los últimos 3 partidos, es evidente que es demasiado mayor para asumir una responsabilidad tan grande.
Bruce, que impresionó a todos en Anfield, tiene mucho talento, pero obviamente es demasiado joven y aún necesita tiempo para desarrollarse. En resumen, si el Dundee United no recupera rápidamente su forma, podría acabar como esos equipos más pequeños que ocasionalmente se clasifican para competiciones europeas, solo para verse arrastrados a una espiral de descenso por la llamada maldición de la clasificación europea. En el fútbol europeo, existe un fenómeno extraño. Algunos equipos pequeños se clasifican inesperadamente para competiciones europeas, solo para caer inexplicablemente en la lucha por el descenso la temporada siguiente, o incluso descender. Lo extraño es que muchos equipos más pequeños que se clasificaron inesperadamente para competiciones europeas incluso después de ser eliminados prematuramente en las rondas clasificatorias y no tener que compaginar varios torneos siguen atrapados en una lucha por el descenso, lo que deja a todos perplejos. Este fenómeno a veces se denomina la maldición de las competiciones europeas, donde un equipo finalmente se clasifica para una competición europea pero termina sin obtener nada y, en cambio, corre el riesgo de descender. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 15. El nuevo derbi, primera parte. Peter Houston está pasando por un momento muy difícil. La racha de derrotas lo ha sometido a una enorme presión. La directiva del club le ha dado un ultimátum. Si no gana los próximos 2 partidos, podría tener que plantearse abandonar el club. La razón por la que fijaron las próximas 2 rondas como fecha límite, en lugar del próximo partido, es que el Dundee United tiene muy pocas probabilidades de ganar su próximo encuentro de liga. Esto le da al Houston cierto margen de maniobra. El 11 de septiembre, en la 4ª jornada de la Premiership escocesa, el Dundee United viajó a Glasgow, la ciudad más grande de Escocia, para enfrentarse a uno de los 2 equipos dominantes de la liga escocesa, el Rangers. En la liga escocesa, Celtic y Rangers juegan en una liga aparte. Ambos equipos cuentan con jugadores que han competido en las 5 mejores ligas europeas, lo que les otorga una ventaja considerable sobre los demás clubes. El Dundee United sufrió una dura derrota por 0-4 en el Ibrox Stadium de Glasgow. Apenas 8 minutos después del inicio del partido, el lateral Dillon marcó en propia puerta al intentar interceptar un pase del delantero croata Jelavic. Antes del descanso, Kenny Miller, delantero que había jugado anteriormente en el Derby County y los Wolves en la Premier League, ya había anotado 2 goles. Más tarde, un delantero suplente entró en la segunda parte y marcó otro gol, acabando por completo con la emoción del encuentro. Bruce permaneció en el banquillo por segundo partido consecutivo. No le dio mucha importancia. Al fin y al cabo, su rendimiento en los 2 partidos anteriores había sido decepcionante, y el entrenador estaba bajo una presión tremenda. Probablemente Houston no se arriesgaría de darle experiencia a un novato. Tras perder otro partido, Peter Houston parecía sombrío en el autobús de regreso a Dundee desde Glasgow, y los demás mostraban reacios a hablar. Pero de vuelta en Dundee, Houston aún tenía que prepararse a conciencia para los próximos partidos. Una semana después, en la 5ª jornada de liga, el nuevo derbi Dundee United contra Aberdeen sería su última oportunidad. La Premiership escocesa ha estado dominada durante mucho tiempo por 2 gigantes: Celtic y Rangers. Incluso cuando otros equipos ocasionalmente logran el título, les resulta difícil desafiar a estos 2 equipos dominantes durante un período prolongado. Sin embargo, en la década de 1980, surgieron en Escocia 2 equipos que rompieron con este patrón: Aberdeen y Dundee United. Estos clubes no solo eclipsaron a los líderes tradicionales de la liga, sino que también dejaron una huella significativa en las competiciones europeas. En la liga, el Aberdeen ganó el título 3 veces y el Dundee United una, sumando entre ambos equipos un total de 4 títulos ligueros en la década de 1980. Esta década puede considerarse la más trágica para los equipos de la vieja guardia, ya que el Celtic y el Rangers solo ganaron 6 títulos de liga, perdiendo 4 ante estos clubes en ascenso. Por lo general, entre los equipos escoceses que compiten en torneos europeos, solo el Celtic y el Rangers han sido históricamente candidatos a los máximos galardones. Los demás equipos, incluso si se clasifican para competiciones europeas, suelen ser considerados carne de cañón en el ámbito continental. Los 2 equipos que surgieron en la década de 1980 eran distintos. El Dundee United alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones y la final de la Copa de la UEFA en tan solo unos años. Si bien no lograron alzarse con ninguno de los títulos, estos logros fueron notables, sobre todo si se comparan con los del Rangers, cuyo mejor resultado en la Liga de Campeones fue una única participación en semifinales.
El Aberdeen, por su parte, quizá no haya brillado en la Liga de Campeones, pero protagonizó varias sorpresas en la Recopa de Europa de 1982-83. Eliminó a clubes poderosos como el Tottenham Hotspur y el Bayern de Múnich para llegar a la final. En la final, el Aberdeen derrotó al Real Madrid, un club con una historia centenaria, por 2-1 para conquistar el campeonato, convirtiéndose en el tercer equipo escocés en ganar una competición europea. Al ganar la Recopa de Europa y clasificarse para la Supercopa de Europa ese año, el Aberdeen demostró una vez más su potencial como equipo revelación, derrotando al Hamburgo, ganador de la Liga de Campeones de ese año, por 2-0 y convirtiéndose así en el único equipo escocés en ganar la Supercopa de Europa. El Dundee United y el Aberdeen estaban alcanzando la cima de la liga simultáneamente, mostrando ambos una marcada tendencia a desafiar y destronar a los clubes establecidos tanto en la liga como en las competiciones europeas. Además, ambos equipos se ubicaban en el este de Escocia, y sus enfrentamientos eran muy disputados, dando lugar a intensos y emocionantes duelos. Por ello, se les apodó el Derby de los nuevos clubes, en alusión a la histórica rivalidad entre el Celtic y el Rangers. Aunque ambos equipos de nueva generación declinaron rápidamente después de la década de 1980, el New Club Derby ha perdurado y se ha convertido en el segundo derby más importante de la liga escocesa, después del tradicional Derby Old Firm. Para el Dundee United, el derby de los New Clubs es incluso más importante que su derby de la ciudad contra su eterno rival, el Dundee FC. Esto también representa una prueba de fuego para la directiva del Dundee United. Tras una serie de derrotas, no se permitirán perder de nuevo el derby de los New Clubs. Si no consiguen la victoria, el entrenador Peter Houston será destituido sin duda alguna. Cabe mencionar que el ascenso del Aberdeen a la prominencia se debió en gran parte a su legendario entrenador de la época, Ferguson, quien más tarde pasó a entrenar en Inglaterra y también logró un gran éxito allí. El 18 de septiembre de 2010 dio comienzo la quinta jornada de la Premiership escocesa, con el Dundee United como anfitrión del primer derby de la temporada con la nueva denominación en casa. Incluso antes de que comenzara el partido, el ambiente en el Parque Tanarice ya era electrizante. Cuando Bruce entró al campo, no recibió tantos aplausos como durante su primera aparición en casa en la liga, pero aún así había aficionados que lo aplaudían. El entrenador Peter Houston fue recibido con una sonora pitada al saltar al campo. La temporada pasada, Houston había sido entrenador asistente del Dundee United. Sin embargo, tras finalizar la temporada, el entrenador titular se marchó a la liga sueca y Houston fue ascendido a entrenador principal. Desde el inicio de la nueva temporada, el Dundee United había tenido un rendimiento deficiente. Si bien su eliminación de la Copa de la UEFA podría atribuirse en parte al empate contra el Liverpool, Houston fue sin duda el responsable de sus dificultades en la liga. Tras 4 jornadas de liga, el Dundee United solo había conseguido 2 puntos, producto de 2 empates y 2 derrotas, lo que lo situaba penúltimo en la clasificación. Afortunadamente, la Premiership escocesa solo contaba con un puesto de descenso, por lo que el Dundee United aún no había caído a la zona roja. Sin embargo, los resultados actuales eran completamente insatisfactorios para los aficionados, y las peticiones para que Houston fuera despedido se hacían cada vez más fuertes. La situación del Dundee United es bastante crítica en este momento, y estoy seguro de que sus viejos rivales, el Aberdeen, no dejarán escapar esta oportunidad de aprovecharse de su mala racha. Creo que el Aberdeen ganará este partido, comenzaron su análisis los comentaristas escoceses de la BBC. No, todo lo contrario. Creo que el Dundee United ganará en casa, comenzó de nuevo el habitual desacuerdo diametral entre los comentaristas. Muchos equipos, cuando atraviesan una mala racha, suelen recuperar su mejor forma en un partido importante y volver a la senda del triunfo. Creo que este partido bien podría ser el punto de inflexión para el Dundee United. Además, esto es un derbi. En un derbi, no siempre se trata de tener el equipo más fuerte o de estar en la mejor forma para ganar. Los derbis están llenos de sorpresas. En la temporada en que el Barcelona ganó el triplete, aún así perdió 1-2 contra el Espanyol en el derbi de la ciudad en casa. ¿De verdad crees que el Espanyol era tan fuerte? No, era un derbi, y puede pasar cualquier cosa. El Manchester United ganó el doblete en la temporada 2007-08, pero sorprendentemente fue derrotado 2 veces por el Manchester City en el derbi liguero, tanto en casa como fuera.
En aquel entonces, el Manchester City aún no había sido adquirido por magnates de Oriente Medio y no se le consideraba un equipo fuerte y comentario 1 comentario. Votar capítulo 16. El nuevo derbi, segunda parte, la formación que utiliza el Dundee United es el 4 de abril de 2002, una de las más tradicionales y populares del fútbol británico. El 4 de abril de 2002 es muy común en las Islas Británicas, y muchos entrenadores ingleses lo emplean. Entre ellos, Sir Alex Ferguson, del Manchester United, es el ejemplo más notable, ya que utilizó el 4 de abril de 2002 durante casi toda su trayectoria como entrenador. Bruce seguía en el banquillo para este partido. El extremo derecho titular del equipo era el senegalés Mogalo Gomis, un jugador rápido y atlético que había sido uno de los jugadores clave del equipo la temporada pasada. Un derbi siempre es un partido completamente distinto. A pesar de que el Dundee United llegaba con la moral baja tras una serie de derrotas recientes, consiguieron superar la defensa del Aberdeen a los 3 minutos de juego, impulsados por el fervor de su afición. Sin embargo, el Dundee United no pudo mantener ese impulso y desaprovechó 2 buenas oportunidades más durante el resto de la primera mitad. En cambio, el Aberdeen empató con un cabezazo tras un córner en el tiempo de descuento, igualando el marcador nuevamente. La primera parte terminó 1-1, un resultado que pareció bastante justo teniendo en cuenta el rendimiento general. Durante el descanso, Bruce notó que el entrenador Peter Houston parecía distraído y no concentrado en los ajustes del equipo ni en las disposiciones tácticas. Por un momento, Bruce incluso se preguntó si este tipo ya se había rendido. Este tipo no debe tener mucha fortaleza mental. Se desanimó solo por un gol del empate en el tiempo de descuento. ¿Cómo llegó a ser entrenador? ¿Debería empezar a pensar en contratar un nuevo entrenador para el equipo? Ha finalizado el descanso y ha comenzado la segunda parte. Actualmente, el Dundee United no parece estar realizando ningún cambio, pero podemos ver que el Aberdeen ya está preparando sustituciones. Parecen muy insatisfechos con el resultado y están realizando ajustes a menos de 5 minutos de haber comenzado la segunda parte. En el minuto 50, el Aberdeen, equipo visitante, realizó el primer cambio, sustituyendo a un centrocampista por un delantero. Evidentemente, el Aberdeen no se conformó con el 1-1. SHH. No estaba claro si los abucheos iban dirigidos al equipo visitante, el Aberdeen, o al entrenador del equipo local, Peter Houston, pero Bruce oyó muchos insultos dirigidos a Houston. Bruce, Stewart, ustedes dos vayan a calentar. El cuerpo técnico probablemente estaba a punto de darse por vencido, cuando el entrenador asistente Toby Harrison se acercó para llamarlos a ambos a calentar. No estaba claro si Houston confiaba en estos jóvenes jugadores o si simplemente estaba intentando cualquier cosa como último recurso. Bruce se levantó y empezó a trotar para calentar. Mientras corría, le dijo a Armstrong: «Oye, hermano Lunar, ¿crees que entre los dos podemos darle la vuelta a esto? ¿Por qué me llamas hermano Luna?» Armstrong no entendió en absoluto el objetivo de la conversación. Parecía más interesado en saber por qué Bruce le llamaba así. Entre las personas con el apellido Armstrong, ¿quién es la más famosa?, preguntó Bruce a su vez. ¿Te refieres a Neil Armstrong? Sí, él. Es tan famoso porque fue la primera persona en pisar la luna. Cuando la mayoría de la gente oye el apellido Armstrong, piensa inmediatamente en el alunizaje, ¿vale? Tienes razón, pero el apodo Hermano Luna en realidad mola bastante. En el minuto 58, el Dundee United también realizó un cambio, entrando Bruce por el senegalés Mogalo Gomis. Fue un cambio por el mismo jugador. Armstrong, apodado Moongui, entró en el campo sustituyendo al mediocampista defensivo ganés Prince Boateng. Este cambio fue más proactivo, ya que Armstrong, originalmente un mediocampista ofensivo, era mucho más agresivo que el ganés. En cuanto Bruce pisó el campo, sus oponentes parecieron decididos a hacerle la vida imposible. Blandengue, ya te enseñaré lo que es el verdadero fútbol profesional. El lateral izquierdo del Aberdeen, el norirlandés Mcardell, comenzó a insultar a Bruce. Alcanzar la fama de la noche a la mañana es sin duda impresionante, pero tiene un precio. En ligas como la Premiership escocesa, donde es raro que siquiera un puñado de jugadores llame la atención de la Premier League, el gol de Bruce contra el Liverpool despertaría, naturalmente, envidia. Además, sus evidentes debilidades lo convirtieron en un blanco fácil. En el minuto 61, Bruce recibió por fin un pase de su compañero, y Mcardell se lanzó directamente hacia él. Sin embargo, Bruce devolvió el balón antes de ser derribado por su rival, y el árbitro pitó falta inmediatamente.
Bruce se sacudió el polvo de los pantalones cortos y se levantó, diciéndole a Mcardella, que estaba a su lado. Oye, amigo, lo noto. La parte más dura de tu cuerpo es, sin duda, tu boca. Últimamente, Bruce se había estado adaptando a los enfrentamientos físicos. Aunque aún estaba en desventaja física, había mejorado mucho en comparación con antes. Sin embargo, por mucho progreso que hubiera logrado, Bruce no era tan tonto como para enzarzarse repetidamente en batallas de fuerza bruta con alguien claramente provocado por insultos. El norirlandés se confió demasiado y siguió intentando provocar a Bruce. Bruce no quería salir lastimado por ese tipo, así que optó por evitar la confrontación momentáneamente y se cambió al carril central. Y entonces surgió la oportunidad. En el minuto 74, el Dundee United lanzó un pase largo desde su propio campo hacia la línea de ataque, buscando abrir el marcador. El delantero Daley, de gran estatura, no logró ganar el cabezazo, pero en el tumulto posterior, el balón fue cabeceado hacia el centro del área, justo donde Bruce se desmarcaba, y este se hizo con la posesión. Bruce, este chico de 17 años tiene una visión de juego increíble. Calculó su carrera a la perfección hasta el borde del área y aprovechó el segundo balón. Sin dudarlo, Bruce envió inmediatamente un pase en diagonal al otro lado del área penal. Mientras se dirigía al centro, Bruce vio a Armstrong penetrando activamente en el área. Si centraba el balón, sin duda se convertiría en una amenaza letal. Magnífico. Pase filtrado de Bruce. Podría ser el definitivo. Armstrong. Está ahí. Una oportunidad perfecta para un mano a mano. Con los gritos del comentarista resonando, Moongu no desaprovechó la oportunidad. Encaró al portero y, con calma, colocó el balón en la escuadra. El balón entró en la portería de Aberdeen por segunda vez. ¡Guau! Bien hecho, Stuart. Acaben con Aberdeen. Un estruendoso aplauso estalló en todo el estadio cuando el Dundee United volvió a ponerse por delante con este gol. Armstrong y los demás celebraban eufóricos, pero Bruce corrió hacia el banquillo de entrenadores e inmediatamente fue abrazado por Peter Houston, cuyo rostro estaba sonrojado de emoción. Bien hecho, Bruce, ese pase al hueco fue fantástico. Al ver los ojos inyectados en sangre de Houston, Bruce sintió que, si bien su nivel como entrenador no era excepcional, era sumamente dedicado. De verdad quería hacer bien su trabajo, pero su capacidad, sin duda, no era suficiente. Bruce fue allí porque comprendía la importancia de ese gol. Podría haber sido un momento de vida o muerte para Houston. Después de todo, Houston tuvo su oportunidad gracias al ascenso de Bruce, y técnicamente Houston fue el primer entrenador profesional de Bruce. Tras finalizar la celebración, Bruce regresó al campo y el hermano Luna finalmente se acercó para darle las gracias. Fue un pase precioso. Bruce también estaba muy contento, no solo porque ayudó al equipo a ponerse en ventaja, sino también porque esta fue la primera asistencia de su carrera profesional. En un principio, Bruce pensó que, con la ficha de talento de extremo rápido y su gran capacidad para centrar, su primera asistencia probablemente llegaría con un centro desde la banda. Inesperadamente, su primera asistencia acabó siendo un pase al hueco desde el centro del campo. Comentario 1. Votar capítulo 17. El nuevo derbi, tercera parte, el Dundee United volvió a ponerse por delante, algo que claramente no deseaba el Aberdeen, y comenzó a intensificar su ataque tras la reanudación. En los siguientes 10 minutos, aproximadamente, crearon dos oportunidades. En concreto, en el minuto 81, el delantero rival Maguire se internó en el área y realizó un disparo que casi acabó en gol, pero afortunadamente el portero eslovaco del Dundee United, Dusan Penis, realizó una parada brillante. Con el tiempo en su contra, los ataques del Aberdeen se intensificaron cada vez más. El Aberdeen pensó inicialmente que este partido sería una oportunidad para darle la patada al perro cuando está caído, pero en lugar de darle la patada al perro, terminaron ellos mismos derribados, así que, por supuesto, no estaban dispuestos a aceptarlo. En el minuto 86, el Dundee United tuvo una excelente oportunidad de contraataque. El ataque del Aberdeen fue interceptado, y el centrocampista del Dundee United, David Robertson, formado en la cantera del Leeds United, lanzó un contraataque. Tras llegar al centro del campo, pasó el balón al extremo izquierdo Craig Conway, que se proyectaba al ataque por la izquierda. Conway condujo el balón por la banda hasta el borde del área y centró. El delantero Goodwill, llegando al centro del campo, lanzó el balón hacia la portería, pero el guardameta del Aberdeen, Mark Howard, reaccionó rápidamente y se lanzó inmediatamente para bloquearlo con el muslo.
Howard reaccionó increíblemente rápido, bloqueando el disparo de Godwin. Pero el ataque aún no ha terminado. Bruce. Él también se ha puesto al día. Bruce también se sumó al contraataque, aunque empezó un poco tarde. Al llegar al frente, vio que el tiro de Godwin estaba bloqueado, así que avanzó sin dudarlo para lanzar el rebote. ¡Gol! ¡Gol! Un rebote de Bruce. El Dundee United ha ampliado su ventaja. El partido está sentenciado, Bruce lo ha rematado. Este joven de 17 años, aunque no rindió muy bien en algunos partidos anteriores, ha recuperado rápidamente su forma y ha marcado su primer gol en liga. Sumando la asistencia anterior, ahora tiene un gol y una asistencia en este partido, y ambos los consiguió después de entrar como suplente. Este joven de 17 años tiene un futuro brillante. Felicitamos al Dundee United por haber encontrado un jugador clave en el que podrán confiar durante los próximos 20 años. El comentarista escocés elogiaba a Bruce, mientras que Peter Houston, desde la banda, celebraba con euforía. El gol de Bruce selló la victoria y le aseguró, temporalmente, el puesto de entrenador. Bruce volvió a realizar su característico movimiento de celebración. Correr 2 pasos hacia adelante, saltar y lanzar un potente puñetazo al aire. Bruce. El nombre de Bruce resonó en todo el estadio Tanarize Park. Entró de cambio en un derbi crucial, contribuyendo con un gol y una asistencia para la victoria de su equipo. Sin duda, tiene el potencial para enloquecer a la afición. El Dundee United se alzó con la victoria por 3-1, y el Aberdeen no tuvo más remedio que aceptar la derrota. Aunque el derbi de la nueva generación se considera el segundo derbi más importante de Escocia, tanto el Dundee United como el Aberdeen han experimentado un cierto declive en los últimos años. Si bien la afición aún valora este derbi, los jugadores ya no parecen darle tanta importancia. Por supuesto, si podemos ganar, daremos lo mejor de nosotros, pero no lucharemos hasta la muerte solo porque exista la posibilidad de perder. Esa intensidad solo se ve en los derbis de larga tradición. En el mundo de las rivalidades clásicas, si un derbi no implica derramamiento de sangre, la gente considera que el derbi es bastante anodino. Pronto llegó a su fin la primera ronda del derbi de nueva generación de esta temporada. Los dos equipos llegaron al descanso con un empate 1-1, pero el Dundee United realizó 2 sustituciones en la segunda mitad y marcó 2 goles para ganar el partido 3-1. Esta fue también la primera victoria del Dundee United en la temporada. Tras el partido, Bruce, que entró como suplente y contribuyó con un gol y una asistencia, fue nombrado jugador del partido por primera vez y también asistió a la conferencia de prensa posterior al partido por primera vez. En la rueda de prensa, Peter Houston pareció haber vuelto a la vida de repente, abriendo mucho la boca y hablando con elocuencia. Bruce es sin duda un jugador fantástico. Simplemente no estaba en su mejor momento, y últimamente lo hemos estado ayudando a recuperarlo. Finalmente, en este partido crucial, encontró su ritmo y ayudó al equipo a asegurar la victoria. Ganar este partido nos permitirá retomar el rumbo rápidamente y recuperar nuestra racha ganadora, que es lo más importante. Como el jugador con mejor desempeño en este partido, Bruce recibió, naturalmente, muchas preguntas. Bruce, ¿no has estado rindiendo bien últimamente? ¿Por qué explotaste de repente en este partido? La primera pregunta vino de un reportero del sitio web oficial del Dundee United. Porque sentí que si no daba un paso al frente, podríamos perder este derbi en casa. Bruce hizo un alarde sutil, pero rápidamente se corrigió, diciendo: era una broma. Mis compañeros y entrenadores me han estado ayudando, y solo estoy haciendo todo lo posible para adaptarme al ritmo del juego. Por eso pude rendir bien hoy. Una respuesta muy correcta, de estilo oficial. No tiene nada de malo. Bruce, ¿podrías hablarnos de tu familia? Este es el tipo de preguntas que haría un típico tabloide británico. Creo que si sigo jugando bien durante 2 partidos más, descubrirán todo sobre mi familia, así que no necesito presentarme ahora. Aunque el partido empezó a las 5 de la tarde, ya era bastante tarde cuando Bruce terminó de atender a los periodistas y salió. Sin embargo, no esperaba que todavía hubiera aficionados esperándolo fuera del estadio. Bruce, por fin has salido. ¿Nos puedes firmar autógrafos? Un hombre corpulento y robusto y un joven bajo y delgado lo esperaban allí, ambos con la camiseta número 36 de Bruce. Jugadores como Bruce, que eran nuevos en el equipo y no muy conocidos, solían usar tallas más grandes. Por supuesto, no hay problema. Bruce se acercó para firmarles autógrafos a ambos. Era la primera vez que firmaba autógrafos.
Escribir en una camiseta fue una experiencia totalmente distinta a escribir en papel. La firma de Bruce estaba torcida y no se veía muy bien. Es la primera vez que firmo autógrafos, discúlpenme. Entonces Bruce hizo la pregunta que le intrigaba. ¿Me estuviste esperando aquí todo el tiempo? ¿Cómo supiste que no me fui en coche? Bruce recordó que el resto del equipo solía marcharse en coche inmediatamente después del partido, lo que dificultaba que los aficionados esperaran fuera para conseguir autógrafos. Como resultado, no había muchos aficionados fuera del estadio. Estos dos aficionados claramente lo estaban esperando a propósito, lo que significaba que sabían que él no conducía. Por supuesto que lo sabíamos. Llevamos mucho tiempo siguiéndote. También sabemos que tú y el viejo John vivís cerca del estadio y siempre volvéis andando los días de partido, por eso os estábamos esperando fuera. Mientras conversaban, ambos se acercaron a Bruce, aparentemente con la intención de acompañarlo un rato. Bruce, te sugiero que empieces a ir en coche al estadio a partir de ahora. De lo contrario, una vez que te hagas famoso, habrá muchísima gente esperándote fuera del estadio para pedirte autógrafos todos los días, y eso te resultará muy molesto, dado que John es el gerente del estadio del Dundee United, responsable principalmente de todos los aspectos de la gestión del estadio, vive cerca del mismo por comodidad. Está a solo 2 o 3 minutos a pie, mientras que ir en coche llevaría más tiempo. Tras su llegada a Dundee, Bruce vivió con el viejo John. Como Dundee es una ciudad pequeña y el Dundee United un club pequeño, el campo de entrenamiento y el estadio están muy cerca. Que Bruce y Old John vivan juntos les facilita ir a los partidos, y no les supone ningún problema ir a entrenar entre semana. Bruce, recuerda. Me llamo Daniel y él se llama Oliver. Somos tus fieles seguidores y estamos creando una página web personal para ti. Siempre te apoyaremos a partir de ahora y esas fueron las palabras que Daniel y Oliver le dijeron a Bruce antes de irse, y le conmovieron un poco. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 18. Racha ganadora tras la victoria del Dundee United en el nuevo derby, efectivamente encontraron la manera de ganar, tal como había dicho Peter Houston. El 22 de septiembre comenzaron los octavos de final de la Copa de la Liga Escocesa, con el Dundee United viajando a las tierras altas del norte para enfrentarse al Ross County de la Primera División Escocesa. Al igual que Inglaterra, Escocia también cuenta con dos competiciones de Copa nacionales: la Copa de la Liga y la FA Cup. Sin embargo, el ganador de la Copa de la Liga Escocesa no obtiene la clasificación para las competiciones europeas. Solo la consigue el ganador de la FA Cup. Según las reglas de la Copa de la Liga Escocesa, los equipos que participan en competiciones europeas pueden avanzar directamente a los octavos de final. Debido a esto, el Dundee United pudo saltarse las dos primeras rondas y pasar directamente a los octavos de final. Tras superar una racha de derrotas, Peter Houston se centró en la liga y no quiso malgastar energías en una competición copera que no otorga clasificación europea. Por ello, alineó a un once inicial con todos los suplentes rotados. Aún así, su rival era un equipo de segunda división escocés. A pesar de jugar con un equipo suplente, el Dundee United logró ganar 2-1 en la prórroga y clasificarse para los cuartos de final de la Copa de la Liga. Cada Matella, un jugador que en su día fue muy valorado por el Houston, marcó el gol de la victoria en la prórroga, aunque ahora ha pasado a desempeñar principalmente un papel de delantero suplente. El 25 de septiembre, en la sexta jornada de liga, el Dundee United recibió al St Johnstone, otro equipo de la región de Tayside en Escocia. Un partido considerado un mini derby. Bruce fue titular, pero fue el blanco de muchos ataques y su rendimiento fue muy pobre. Ni siquiera logró generar peligro en dos prometedoras oportunidades de tiro libre y solo dio un buen pase en todo el partido. En el minuto 26 de la primera parte, se internó por la banda derecha y centró, y Goodwillie cabeceó al primer palo, lo que resultó en un gol. Este fue el único gol del partido, y el Dundee United se aseguró una victoria por 1-0 en casa, logrando su segunda victoria liguera consecutiva. Luego, el 2 de octubre, en la séptima jornada de liga, el Dundee United jugó como visitante contra el Kilmarnock. En este partido, Moon Brother, que poco a poco se había ganado un puesto en el once inicial junto a Bruce, tuvo una buena actuación. En la primera parte, dio dos asistencias que permitieron a los delanteros Daley y Goodwillie marcar, poniendo al Dundee United por delante 2-1. En la segunda parte, tras la expulsión de un defensa rival por doble amarilla, Bruce consiguió otra buena oportunidad de tiro libre para su equipo.
A continuación, marcó con su característico lanzamiento, contribuyendo a la victoria del Dundee United por 3-1. Tras el partido, Mohan Brogdon, quien fue nombrado jugador del partido, asistió a la conferencia de prensa. Después de 4 jornadas sin victorias, el Dundee United se recuperó con una racha de 3 victorias consecutivas en la liga y una racha de 4 victorias consecutivas en todas las competiciones. Con estas 3 victorias consecutivas en liga, la posición del Dundee United en la clasificación mejoró rápidamente, pasando del puesto 11 tras la 4ª jornada al actual 4º puesto, entrando así en la zona de clasificación europea. Por supuesto, el primer puesto sigue estando firmemente ocupado por las grandes empresas ya establecidas. En la actualidad, tanto el Celtic como el Rangers tienen rachas de 7 victorias consecutivas con 21 puntos, pero el Celtic se encuentra temporalmente en la cima debido a una ventaja de un gol en la diferencia de goles. El Dundee United se encuentra actualmente en 4º lugar con 11 puntos, producto de 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Aún está a 10 puntos de los 2 primeros. Tras la 7ª jornada de liga, habrá un parón internacional de 2 semanas. No hay muchos jugadores de la selección nacional en el Dundee United, así que la mayoría de ellos pueden aprovechar la oportunidad para descansar. Cuando Bruce regresó a su residencia, el viejo John no estaba por ninguna parte. Sentado solo en su silla, Bruce notó rápidamente un periódico sobre la mesa frente a él. El destacado periódico deportivo escocés, The Daily Sport, publicó un titular titulado: La Federación Escocesa de Fútbol debe actuar con rapidez para abordar el problema de la dupla de mediocampistas del Dundee United. Desde el inicio de la nueva temporada, los jugadores jóvenes más destacados de la Premiership escocesa son, sin duda, la pareja de centrocampistas del Dundee United, Bruce y Stuart Armstrong. Bruce ya ha contribuido con 3 goles y 2 asistencias en 6 partidos con el Dundee United, mientras que Stuart Armstrong también ha logrado un respetable gol y 2 asistencias en 5 partidos. Sin duda, estos dos son los jóvenes centrocampistas más talentosos y prometedores de la liga escocesa en este momento. Nadie sabe cuánto tiempo seguirán jugando juntos a nivel de clubes, pero ninguno de los dos ha sido convocado todavía para ninguna categoría de la selección nacional. Creo que la Federación Escocesa de Fútbol debe actuar con rapidez y convocarlos a las selecciones juveniles. Armstrong es escocés de pura cepa, así que su convocatoria para la selección nacional es prácticamente segura. Pero Bruce es diferente. Tiene la nacionalidad inglesa. Estos factores podrían llevarlo a elegir otra selección en el futuro. La Federación Escocesa de Fútbol debe tomar esto en serio e incorporar a Bruce al equipo cuanto antes para asegurar el talento del futuro. Desde el Mundial de 1998, Escocia no ha logrado clasificarse para ningún torneo internacional importante. La principal razón es la disminución del talento futbolístico escocés. En los últimos años, cada vez hay menos jugadores escoceses capaces de ser titulares en la Premier League. Por lo tanto, debemos hacer todo lo posible por retener a cada joven promesa y como el informe trataba sobre él, Bruce lo leyó con atención. Justo entonces, la voz del viejo John resonó a sus espaldas. ¿Qué tal, Bruce? ¿Qué quieres decir con cómo es? Por supuesto, me refiero a jugar para Escocia en el futuro. ¿Qué opinas? Hablaremos de eso más tarde. Todavía no me he decidido, y la Federación Escocesa de Fútbol tampoco me ha llamado y... Durante los partidos de las selecciones nacionales, la prensa británica no informó mucho. Las selecciones de las Islas Británicas ganaron los partidos que se esperaba que ganaran y perdieron los que se esperaba que perdieran. No había nada especial que contar. En cambio, la situación actual en la Premier League está dando a los medios de comunicación mucho de qué hablar. Se han completado 7 jornadas de la Premier League, y la mayor sorpresa tras estas 7 jornadas es que el Liverpool se encuentra actualmente en el puesto 18 de la clasificación, habiendo caído a la zona de descenso. En toda Inglaterra, muchas de las llamadas leyendas debaten apasionadamente si el Liverpool se convertirá en el próximo Leeds United, y si realmente podrían descender. La principal razón de la difícil situación actual del Liverpool son sus problemas financieros. Al igual que el Leeds United descendió por problemas económicos, existen, de hecho, similitudes entre ambos casos. Así pues, en realidad, si el Liverpool no resuelve pronto sus problemas financieros, bien podría acabar en la misma trágica situación que aquellos jóvenes jugadores del Leeds de entonces. La forma más directa de solucionar la crisis financiera, por supuesto, es encontrar un nuevo propietario adinerado.
De hecho, la posible adquisición del Liverpool fue objeto de gran expectación por parte de la prensa británica durante todo el verano. Compradores estadounidenses, compradores de Oriente Medio, se barajaron todo tipo de nombres. Pero hasta la fecha, todavía no se ha decidido quién será el comprador del Liverpool. Los medios escoceses también cubrieron ampliamente la noticia, ya que el Liverpool es posiblemente el club de la Premier League más popular de Escocia, dado que Kenny Dalglish, posiblemente el mejor jugador escocés de la historia, alcanzó gran parte de su fama y éxito en el Liverpool. En medio de todo el revuelo mediático en torno a diversos temas, Bruce también fue mencionado en numerosos informes. La razón principal es que Bruce ha estado actuando muy bien últimamente y su popularidad se ha disparado, por lo que los fans están naturalmente interesados en él. Gracias al alcance y la capacidad de los medios de comunicación británicos, rápidamente desenterraron todo tipo de información sobre él. Por ejemplo, su padre era un estudiante que vino a Londres a estudiar y era considerado un hombre rico. No regresó a vivir al Reino Unido hasta los 10 años. Cuando ingresó en la cantera del Crystal Palace a los 12 años, finalmente completó los trámites de inmigración al Reino Unido y se convirtió oficialmente en ciudadano británico. Es seguidor del Arsenal desde niño y Thierry Henry es su ídolo. Inicialmente jugó como mediocampista defensivo en la academia juvenil del Crystal Palace, pero después de unirse al Dundee United pasó a jugar como extremo, y así sucesivamente. Comentarios. Votar capítulo 19. Cada error fue asombroso. Concluidos los partidos de las selecciones nacionales, se reanudó la temporada de liga. El 17 de octubre, en la octava jornada de la Premiership escocesa, el Dundee United recibió al Celtic, uno de los dos equipos dominantes de Escocia. Un descanso de 2 semanas puede permitir a los jugadores descansar, pero no los hace repentinamente mucho más fuertes. A pesar de una tenaz lucha contra el formidable Celtic, el Dundee United logró mantener el empate durante la mayor parte del partido, pero en el minuto 90 concedió un gol en el último minuto del delantero inglés del Celtic, Gary Hopper, perdiendo 1-2 en casa. La actuación de Bruce solo puede describirse como mediocre. Al fin y al cabo, todavía existe una diferencia considerable en la calidad general de ambos equipos, y su nivel actual no es suficiente para ganar el partido completo. Esta derrota no generó críticas hacia el Dundee United. Para los medios, el hecho de que el Dundee United casi forzara al Celtic a perder puntos ya se consideraba una actuación respetable. Sin embargo, Peter Houston seguía algo preocupado. El equipo acababa de ganar varios partidos seguidos y, acto seguido, perdió contra el Celtic. Le preocupaba que esto pudiera interrumpir la buena racha competitiva del equipo. Por lo tanto, Houston abordó las sesiones de entrenamiento del equipo con mayor seriedad. Pasa el balón. Pasa el balón. Bruce tuvo una ocasión clara hace un momento, ¿por qué no se la pasaste? Bruce se alegró mucho al oír a Houston decir eso. Jamás habría escuchado semejantes palabras del entrenador. Este cambio demostró que el papel de Bruce en el equipo se estaba volviendo cada vez más importante. 23 de octubre, día de la 9ª jornada de la liga. En Motherwell, al noreste de Glasgow, Peter Houston, de forma inusual, comenzó a hablar de temas familiares incluso antes de que comenzara el partido. Perdimos un partido el fin de semana pasado y debemos ganar este fin de semana. Todos necesitamos recuperar la senda del triunfo lo antes posible. 2 meses después del inicio de la nueva temporada, el Dundee United ha experimentado tanto rachas de victorias como rachas sin victorias, y su formación principal 4 de abril de 2002 se ha estabilizado básicamente. Portero. Dusan Pernis, eslovaco, llegó procedente de la Liga Eslovaca en el verano de 2009 y fue el portero titular del equipo la temporada pasada. Defensores. Sean Dillon, Paul Dixon, Gary Kennett, Scott Severin. Aparte del lateral izquierdo Dillon, que es irlandés, los otros 3 son escoceses. Los 2 centrales se formaron en la cantera del Dundee United. Su nivel individual es promedio, pero su conexión con el equipo es excelente. El lateral derecho Severin es producto de la cantera del Aberdeen y ha jugado en varios equipos antes de unirse al Dundee United. Centrocampistas. Craig Conway, David Robertson, Stuart Armstrong, Bruce Alden. El mediocampo del Dundee United tiene una forma cóncava. Los 2 extremos están posicionados un poco más arriba, mientras que los 2 mediocampistas centrales se ubican más atrás, casi como mediocampistas defensivos. El extremo izquierdo Conway es bajo, mide 170 centímetros. Es rápido y ágil. La mayoría de las tácticas del equipo dependen de él y de Bruce para generar ocasiones de gol para los delanteros.
David Robertson es un centrocampista polivalente, capaz de aportar tanto en ataque como en defensa, aunque sin destacar especialmente en ninguna de las dos facetas. Este es un perfil típico del estilo inglés. Si se desarrolla adecuadamente, se convierte en un centrocampista completo. De lo contrario, acaba siendo mediocre en todo. Delanteros. John Daly y David Goodwillie. La delantera presenta la combinación más típica del fútbol británico. Un delantero centro alto acompañado de un compañero más rápido. El irlandés John Daly mide 1,91 m, pero aparte de su altura y fuerza física, no posee ninguna cualidad destacable. Su función se limita prácticamente a la de delantero centro táctico, luchando por los balones aéreos. Su regate, disparo y posicionamiento son inferiores a los de Goodwillie, de 1,75 m. El Motherwell terminó cuarto en la Premiership escocesa la temporada pasada y es uno de los equipos escoceses que participan en competiciones europeas esta temporada. Se encuentra en una posición ligeramente mejor que el Dundee United, ya que superó con éxito la tercera ronda clasificatoria, pero fue eliminado por el Odense danés en los playoffs de clasificación. De los 5 equipos de la Liga Escocesa que participaron en competiciones europeas esta temporada, 4 ya han sido eliminados, quedando solo el Rangers compitiendo en la fase de grupos de la Liga de Campeones. El Dundee United quedó eliminado tras perder contra el Liverpool en la tercera ronda clasificatoria. Los otros 2 equipos clasificados para la Copa de la UEFA, además del Motherwell, fueron el Hibernian, que cayó eliminado en la tercera ronda clasificatoria a manos del Maribor esloveno, un resultado aún peor que el del Dundee United. En cuanto a los 2 equipos que participaron en la Liga de Campeones, el Rangers, campeón de la Premiership escocesa la temporada pasada, se clasificó directamente para la fase de grupos, mientras que el Celtic, subcampeón, accedió a la fase previa. Perdió contra el Braga portugués en la tercera ronda, descendió a la eliminatoria de la Copa de la UEFA y posteriormente cayó derrotado ante el Utrecht, de la Eredivisie, quedando así eliminado de las competiciones europeas. De hecho, esta situación es común en las ligas europeas más pequeñas. Cada temporada, 3 o 4 equipos participan en competiciones europeas, pero la mayoría son eliminados en las rondas clasificatorias, y muy pocos logran acceder al torneo principal. Por lo tanto, la propuesta de Platini de reformar las competiciones europeas y permitir que más equipos de ligas menores accedieran a las fases principales sí que atrajo el apoyo de muchas federaciones de fútbol más pequeñas, que lo convencieron para votarlo. Al fin y al cabo, ya sea una federación de una liga mayor o menor, el voto de cada una tiene el mismo peso. Cediendo ligeramente los intereses de las ligas mayores, Platini pudo ganarse a un gran número de ligas menores y asegurarse sus votos. Era todo un maestro de la política. Bruce notó que Peter Houston estaba preocupado de que la moral del equipo decayera tras la derrota ante el Celtic, y resultó que sus preocupaciones estaban completamente justificadas. El partido entre el Dundee United y el Motherwell acababa de comenzar cuando ocurrió el incidente. Apenas transcurrido 1 minuto de juego, el centrocampista del Motherwell, Jamie Murphy, realizó un pase que no representaba mayor peligro. Sin embargo, el lateral derecho del Dundee United, Severin, se precipitó imprudentemente para interceptarlo y terminó introduciendo el balón en su propia portería. Además, fue un gol de caño. El portero Pernis estaba delante de la portería y no reaccionó a tiempo cuando el balón se coló entre sus piernas y entró en la red. Jaja, qué bonito. El defensa del Dundee United nos enseñó cómo marcar entre las piernas, aunque parece que marcó por el lado equivocado. El comentarista escocés también se burló del primer gol. Houston gritó y saltó en la banda durante un buen rato, hasta que finalmente todos reaccionaron y lanzaron un contraataque a gran escala. El efecto fue muy positivo. En el minuto 33 de la primera parte, Bruce se internó en el centro del campo y combinó con sus compañeros. El extremo izquierdo Conway entró con el balón en el área y fue derribado por el defensa rival. El árbitro señaló penalti. El principal lanzador de penaltis del Dundee United era Goodwillie, y no desaprovechó la oportunidad, convirtiendo el penalti con calma. Así, la primera mitad terminó con los 2 equipos empatados 1-1. Buen partido. Si sigues jugando así, podemos ganar este partido. Durante el descanso, Houston seguía elogiando a sus jugadores, pero poco después del comienzo de la segunda parte, volvió a estallar en una furiosa diatriba. En el minuto 49, Motherwell centró desde la banda al área del Dundee United. El lateral izquierdo del Dundee United, Dillon, despejó el balón de cabeza. Sin embargo, era evidente que no estaba en su mejor momento.
Su intento de despeje defensivo terminó en un cabezazo que se coló en su propia portería, directo a la escuadra. Ni siquiera con una estirada pudo alcanzarlo. Otra más. Otra más. Los dos laterales del Dundee United se están turnando para dar un espectáculo. Este partido es realmente algo especial. Miren el cabezazo de Dillon. Fue perfecto en cuanto a potencia y ángulo. No creo que ningún portero hubiera podido pararlo. El único fallo fue que entró en su propia portería. Dillon y Severin han demostrado una verdad en el fútbol. Los goles en un partido de fútbol pueden ser mundanos, pero los autogoles siempre son espectaculares. El entrenador del Dundee United, Peter Houston, está rojo de ira en este momento, y estoy seguro de que está furioso con sus defensas. Si no recuerdo mal, ese fue el segundo autogol de Dillon esta temporada. Ya ha marcado 2 autogoles en tan solo 9 jornadas de liga. ¿Acaso aspira a la bota de oro? El partido continuó a pesar de las constantes burlas del comentarista. En el minuto 55, Moonbrugger filtró un pase al centro, Bruce recibió por la derecha y avanzó, pero el defensor rival lo marcó de cerca. Bruce centró con dificultad, pero el balón fue bloqueado con el pie del oponente. Sin embargo, no salió del campo ni cruzó la línea de gol, sino que botó y rodó una corta distancia detrás de él. Bruce se giró y lanzó el balón directamente al área de penalti con la zurda. Dentro del área, Goodwill realizó una carrera precisa, aterrizando justo en la línea de pase. Conectó el balón con un potente disparo, que entró a gran velocidad en la portería rival. El Dundee United reaccionó rápidamente y, pocos minutos después, volvió a empatar el marcador. De hecho, este gol fue el último del partido. En los momentos restantes, ambos equipos intercambiaron ataques y defensas, pero ninguno pudo aprovechar sus oportunidades y el partido terminó en un empate 2-2. Este partido fue claramente injusto. Marcamos 4 goles, pero al final solo pudimos empatar. Estas fueron las palabras de Bruce en una entrevista posterior al partido, expresando claramente su descontento. Estos defensas son pésimos. Se marcaron 2 goles en propia puerta en un solo partido. Nadie pudo con ellos. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 20. El toque ganador. El empate contra Motherwell a domicilio no fue lo ideal para el Dundee United, pero Bruce participó en los 2 goles del equipo e incluso dio la asistencia para el segundo, por lo que su actuación individual no fue mala. La racha de 3 victorias consecutivas del Dundee United los había impulsado al 4.º lugar en la clasificación, pero después de 2 jornadas sin ganar tras el parón internacional, su posición bajó al 7.º puesto. Como resultado, Peter Houston volvió a alinear a un suplente en el partido de cuartos de final de la Copa de la Liga a mitad de semana. Curiosamente, el rival del Dundee United en los cuartos de final de la Copa de la Liga fue el Motherwell, el mismo equipo al que se habían enfrentado pocos días antes, y el partido también se jugó fuera de casa. Muchos estaban pendientes para ver si el Dundee United volvería a encajar algunos goles en propia puerta. Sin embargo, quedaron decepcionados. El Dundee United no marcó un autogol esta vez, pero tampoco logró ganar el partido. Perdió 0-1 contra el Motherwell como visitante y quedó eliminado de la Copa de la Liga. A Peter Houston no le preocupó demasiado la eliminación. Su plan era estabilizar la posición del Dundee United en la liga, idealmente lograr un ascenso constante y asegurar un puesto en competiciones europeas antes de que terminara la temporada, lo que le daría por satisfecho. El buen momento del Dundee United ha asegurado temporalmente la permanencia de Houston como entrenador, pero sus resultados anteriores habían generado claramente desconfianza en la directiva. El propio Houston sabe que, si el Dundee United termina en la mitad de la tabla al final de esta temporada, probablemente será destituido. Si quiere seguir dirigiendo al Dundee United la próxima temporada, lo mejor sería que llevara al equipo a un puesto de clasificación europea, lo que aumentaría enormemente sus posibilidades de continuar en el cargo. El 30 de octubre, el Dundee United recibió al Hibernian en la 10ª jornada de la Premiership escocesa. El Hibernian es un club de Edimburgo, la capital de Escocia, y un acérrimo rival de Leeds. En su momento, fue considerado el tercer mejor equipo de Escocia, después del Celtic y el Rangers. Glasgow es la ciudad más grande de Escocia, pero Edimburgo es la capital. Cabe destacar que el Hibernian fue el primer equipo británico en participar en la Liga de Campeones. En la primera edición de la UEFA Champions League, los campeones de liga no participaron directamente. En su lugar, se invitó a otros equipos. La Liga de Campeones inaugural contó con solo 16 equipos, siendo el Real Madrid y el AC Milán los más influyentes.
Originalmente, se preveía la participación de 2 equipos del Reino Unido. El Hibernian, representante invitado de Escocia, y el Chelsea, de Inglaterra. Sin embargo, el Chelsea tuvo que retirarse de la Liga de Campeones debido a conflictos de calendario con la FA, que no estaba dispuesta a hacer concesiones para el torneo, de reciente creación y relativamente desconocido. Un equipo polaco ocupó su lugar. El Chelsea no logró convertirse en el primer equipo inglés en participar en la Liga de Campeones, pero, al hacerlo, el Hibernian se convirtió en el primer equipo británico en participar en la Liga de Campeones en un siglo. El Hibernian tuvo una destacada actuación en la primera edición de la Liga de Campeones, llegando a semifinales antes de caer ante el Reims, un adinerado equipo francés de la época. Esta vez, de cara al Hibernian en casa, Peter Houston dio una orden tajante. Debían ganar este partido. De hecho, si el Dundee United no conseguía la victoria, acumularía 4 partidos sin ganar en todas las competiciones. A menudo, cuando un equipo pierde demasiado, acaba perdiendo toda su energía y espíritu. Sin embargo, el Hibernian no es un equipo débil que pueda ser derrotado fácilmente. Incluso jugando en casa, el Dundee United lo pasó mal. Ambos equipos intercambiaron golpes en la primera mitad, pero finalmente el marcador se mantuvo 0-0. En el minuto 71 del segundo tiempo, Bruce se preparaba para realizar una internada por la banda derecha. Tras recibir el balón en el centro del campo, Mon se lo pasó a Bruce. El pase fue un balón alto, y el punto de aterrizaje quedó detrás de Bruce, dificultándole el control. Ante semejante pase, Bruce tuvo una revelación. Se giró, levantó el pie y enganchó el balón por detrás. Acto seguido, se volvió y avanzó a toda velocidad, dejando atrás al defensor. Hermoso. El gancho de Bruce fue absolutamente impresionante. El regate de Bruce fue increíblemente imaginativo. Tras superar a su rival, Bruce quedó completamente solo frente a la portería. Con un suave regate, se internó en el área, atrayendo a los demás jugadores. Finalmente, con el empeine, envió el balón al segundo palo. Godwin realizó una carrera desde atrás y colocó fácilmente el balón en el segundo palo. Este gol fue el único del partido, y el Dundee United consiguió una victoria por 1-0 sobre el Leven en casa, poniendo fin a su racha sin victorias en todas las competiciones. Tras esta victoria, el Dundee United ascendió 2 puestos en la clasificación, hasta el 5º lugar. El partido más esperado de esta jornada de la Premiership escocesa es el histórico derbi entre Celtic y Rangers. En las 9 jornadas anteriores de liga, ambos equipos habían mantenido un récord perfecto de 9 victorias, lo que convierte este encuentro en un clásico duelo por el liderato. El Celtic acabó perdiendo 1-3 contra el Rangers en casa, sufriendo su primera derrota liguera y permitiendo que el Rangers ascendiera a lo más alto de la tabla. Así es la Premiership escocesa. Los 2 mejores clubes rara vez pierden a nivel nacional, e incluso cuando lo hacen, suele ser entre ellos, lo que hace muy difícil que otros equipos los venzan. Al día siguiente de ganar el partido, el viejo John anunció repentinamente que quería invitar a todos a cenar, lo que desconcertó a Bruce. Al llegar a un restaurante francés de la ciudad, el viejo John finalmente presentó a la persona que realmente organizaba la cena. Bruce, este es el presidente de nuestro club, el señor Eddie Thompson. Eddie, este es Bruce. Ya lo conoces. Es un placer conocerle, señor Thompson. Después de todo, la otra persona era su jefe, así que Bruce dio un paso al frente para estrecharle la mano. Bruce, últimamente has estado haciendo un trabajo fantástico. El viejo John tiene un nieto maravilloso. Después de que los 3 hubieran comido durante un rato, Bruce se dio cuenta de la rutina que suponía aquella cena. No era una trampa, sino simplemente una oportunidad para que el presidente y los jugadores estrecharan lazos y, de paso, para mencionar que el Dundee United activaría la cláusula de compra del acuerdo de préstamo al final de la temporada, convirtiendo a Bruce en jugador permanente del Dundee United. Bruce se quedó prácticamente sin palabras. Teniendo en cuenta su rendimiento anterior, el Dundee United ni siquiera había decidido si activar la cláusula de rescisión, o mejor dicho, no creían que Bruce valiera 1,2 millones de libras. Recientemente habían decidido que Bruce tenía un valor de 1,2 millones de libras esterlinas. En realidad, lo que Bruce realmente quería oír era que el club le daría un aumento de sueldo o alguna otra forma de reconocimiento. El contrato actual de Bruce era con el Crystal Palace, con un salario semanal de 4.000 libras esterlinas, poco más de 20.000 libras esterlinas al mes, un ingreso muy modesto.
Por supuesto, los primeros contratos de muchos jugadores no prodigio del fútbol británico rondan este precio, al igual que los contratos juveniles de las jóvenes promesas de la Premier League. Sin embargo, Bruce consideraba que su reciente rendimiento valía bastante más de 20.000 libras. A pesar de ello, el Dundee United no mostró ninguna intención de subirle el sueldo. Quizás pensaban que el salario actual de Bruce ya era bastante razonable. Comentario 1. Votar capítulo 21. Experiencia. La noticia más importante del fútbol británico durante el mes de octubre fue que el Liverpool finalmente consiguió un nuevo propietario. Fenway Sports Group, una empresa estadounidense, adquirió el Liverpool por casi 300 millones de libras esterlinas, incluyendo la deuda existente del club de casi 200 millones de libras esterlinas. Esta adquisición atrajo mucha atención en Escocia, no solo por la reputación del Liverpool, sino también porque el Royal Bank of Scotland actuó como garante del acuerdo. A Bruce no le importa nada de eso. Todavía está lejos de formar parte de una familia adinerada. El 6 de noviembre se disputó la 11ª jornada de la Premiership escocesa, que también fue la última jornada del primer ciclo de esta temporada. En el primer partido, el Celtic, que había perdido el derbi de la ciudad en la ronda anterior, descargó su frustración contra el Aberdeen. En Celtic Park, el Celtic demolió por completo al Aberdeen con una victoria de 9-0, con dos jugadores que incluso anotaron tripletes. El Aberdeen debió sentirse extremadamente frustrado. No es culpa nuestra si no podéis vencer a vuestros mayores rivales, así que ¿por qué desquitáis vuestra ira con nosotros? Por otro lado, los aficionados del Dundee United estaban encantados, porque mientras sus viejos rivales sufrían una humillación, su propio equipo se alzaba con la victoria. El Dundee United consiguió una ajustada victoria por 1-0 a domicilio contra el modesto Hamilton, con Godwin entrando personalmente en el área y marcando el gol decisivo. Hay que reconocerlo. Godwin está en un estado de forma increíble últimamente. Ha marcado 8 goles en 11 partidos hasta la fecha, liderando temporalmente la tabla de goleadores de la Premiership escocesa. Incluso se rumorea que Rangers y Celtic ya le siguen la pista con la intención de ficharlo la próxima temporada. En esta ronda también se produjo otro resultado sorprendente, ya que el recién ascendido Inverness logró empatar 1-1 contra el Rangers a domicilio. Aunque el Rangers acababa de terminar un partido de derbi y ahora tenía que centrarse en la fase de grupos de la Liga de Campeones, fue todo un logro para ellos ser el primer equipo escocés en sumar puntos contra ellos esta temporada. El Inverness, el equipo recién ascendido, ha demostrado ser bastante formidable. El Dundee United sufrió anteriormente una humillante derrota por 0-4 en casa contra ellos. La primera fase de la Premiership escocesa ha concluido tras completarse las 11 jornadas. El Dundee United ocupa actualmente la cuarta posición en la clasificación con 5 victorias, 3 empates y 4 derrotas, sumando 18 puntos, lo cual no está nada mal. El Dundee United se encuentra detrás del Motherwell con 19 puntos, el Celtic con 30 puntos y el Rangers con 31 puntos. Hearts, con 17 puntos, e Inverness, con 15 puntos, les siguen de cerca. En lo que respecta a Bruce personalmente, disputó 9 partidos con el Dundee United en esos 11 encuentros de liga, anotando 2 goles y brindando 4 asistencias, lo que lo convierte en el segundo mejor jugador del equipo después de Godwin. Tras finalizar el primer ciclo, el entrenador concedió al equipo 2 días libres, a pesar de que había un partido programado para la semana siguiente. Bruce, vámonos, vamos todos. Con 2 días libres, los jugadores veteranos del equipo planeaban ir a una discoteca. Como canterano del club, Monroe conocía a todos e invitó a Bruce a unirse a ellos. Oye Bruce, ¿sigues siendo virgen? ¿Por qué dudas así? Puede que John Daly, el alto, no fuera un gran jugador en el campo, pero fuera de él era todo un personaje. Por supuesto que no, solo me preocupa que la seguridad del club nocturno no me deje entrar porque solo tengo 17 años. Bruce lo negó inmediatamente, porque realmente no era cierto. No te preocupes por eso. Vamos a una discoteca que conocemos bien. Todos nos conocen y no te darán ningún problema. Y así, Bruce experimentó por primera vez una discoteca escocesa. Al día siguiente, Bruce no se despertó hasta el mediodía, y entonces notó la mirada resentida del viejo John. Bruce, apenas estás empezando a rendir bien. Si sigues actuando así, afectará tu rendimiento. Bruce recordó lo bien que lo había pasado la noche anterior. Bebió mucho champán y, finalmente, animado por Mon, se llevó a casa de 2 rubias despampanantes.
Ahora, la rubia despampanante se había ido. Bruce recordaba vagamente que el viejo John la había despedido por la mañana, e incluso le pareció que el viejo John había venido a sacarle dinero de la cartera. Eran profesionales. Por supuesto que no se irían sin cobrar. Hey, solo me estoy relajando de vez en cuando, no te preocupes demasiado, dijo Bruce con un tono de culpa. ¿Preparaste algo de comer? Comeré algo y luego iré al club a entrenar. Bruce carece de fuerza física, pero ha estado entrenando desde que se unió al Dundee United, y los resultados son evidentes. De hecho, Bruce siente que ha crecido. Pero solo tiene 17 años, así que es normal que todavía esté creciendo. Mientras Bruce entrenaba en Escocia, se inició otra ronda de debates en todo el mundo sobre quién es realmente Bruce. El precioso gol de falta de Bruce contra el Liverpool le granjeó cierta fama. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 22. Un mundo pequeño. El 13 de noviembre, en la 12ª jornada de la Premiership escocesa, el Dundee United recibirá al St. Mirren. El St. Mirren no tiene grandes logros. Desde su ascenso a la Premiership escocesa en 2006, ha terminado penúltimo o antepenúltimo en cada una de las últimas 4 temporadas. Afortunadamente, la Premiership escocesa solo tiene un puesto de descenso, por lo que han podido evitarlo todos los años. El St. Mirren también se encuentra actualmente entre los equipos amenazados por el descenso, habiendo obtenido solo 8 puntos en 11 partidos, y ocupa temporalmente el último lugar de la liga. Sin embargo, para ser precisos, hay una figura muy famosa en la historia de St. Mirren. Alex Ferguson. El St. Mirren fue el primer equipo que Alex Ferguson entrenó en su carrera oficial como entrenador. Alex Ferguson comenzó a entrenar a tiempo parcial durante los últimos años de su carrera como jugador, pero aún no era entrenador profesional a tiempo completo. Su carrera como entrenador comenzó oficialmente cuando se hizo cargo del St. Mirren tras su retiro. Alex Ferguson logró un gran éxito con el St. Mirren, llevándolos al título de la primera división escocesa y consiguiendo el ascenso, pero finalmente fue destituido debido a conflictos con la directiva del club. Después de eso, Alex Ferguson se fue al Aberdeen, donde obtuvo excelentes resultados, y más tarde se trasladó al Manchester United, donde continuó su legendaria carrera como entrenador. De hecho, Alex Ferguson solo dirigió oficialmente a 3 clubes. Manchester United, Aberdeen y St. Mirren, lo que convierte a St. Mirren en un hito innegablemente importante en su trayectoria como entrenador. Sin embargo, mucha gente puede desconocer que Alex Ferguson también entrenó a tiempo parcial a la selección nacional escocesa durante las últimas etapas de su etapa en el Aberdeen. Es realmente asombroso. En 1985, durante la fase de clasificación europea para la Copa Mundial de México 1986, Escocia se enfrentó a Gales en el último partido de la fase de grupos, un partido en el que incluso un empate le garantizaría a Escocia un lugar en la repesca. Jugando como visitante en Gales, encajaron un gol del astro galés Mark Hughes a los 13 minutos de partido. Sin embargo, en el minuto 81, Escocia obtuvo un penalti que transformó para empatar y asegurarse un puesto en la repesca. Lamentablemente, su entrenador, Jock Stein, sufrió un ataque cardíaco repentino en la banda durante la celebración del penalti, y falleció a pesar de todos los esfuerzos de rescate. Aunque Stein quizá no sea tan famoso a nivel mundial como Ferguson, Shankly o Busby, fue un entrenador escocés muy exitoso. En la temporada 1966-67, llevó al Celtic a conseguir el cuádruple título, convirtiéndose en el primer equipo británico en alzar la Copa de Europa. Lo más importante es que Stein era el mentor al que Ferguson más respetaba. Su mentor se desplomó en el campo, y Ferguson asumió el liderazgo de la selección escocesa sin dudarlo, guiando con éxito a Escocia a través de las eliminatorias y hasta la fase final de la Copa del Mundo. Ferguson llevó a Escocia al Mundial de México de 1986, el mismo torneo donde Maradona ganó el título y donde tuvo lugar la mano de Dios. El fútbol a veces parece un mundo muy pequeño. Muchas personas que parecen no tener ninguna relación acaban cruzándose tras muchos giros y vueltas. Sin embargo, Escocia solo logró un empate y 2 derrotas en ese torneo, terminando última de su grupo y quedando eliminada. Posteriormente, Ferguson renunció como seleccionador de Escocia y se unió al Manchester United unos meses después. El Dundee United no jugó bien en casa contra un equipo amenazado por el descenso. Su rendimiento fue muy pobre. En el minuto 25, St.
Mirren aprovechó una oportunidad a balón parado en el último tercio del campo, y su centrocampista inglés Michael Eaton cabeceó el balón al fondo de la red. En el minuto 41, Michael Eaton recibió un pase dentro del área penal y colocó el balón en el ángulo más cercano para marcar nuevamente. Es increíble. El St. Mirren, que lucha por no descender, ya va ganando 2-0 al Dundee United fuera de casa, y solo llevamos la mitad de la primera parte. Un periódico había informado previamente que toda la plantilla del Dundee United estuvo de fiesta toda la noche hace unos días. Parece que se pasaron de la raya. Ahora todos tienen las piernas débiles y no parecen saber jugar al fútbol en absoluto, dijo el comentarista, sacando la noticia en el momento justo. Durante el descanso, Peter Houston estaba furioso. Sois un montón de idiotas. ¿Os habéis dejado todas las botas de fútbol en la discoteca? Esto es Tanarice Park, no la pista de baile de una discoteca en Dundee. Les ganó 2-0 un equipo que lucha por no descender en la primera parte. Si jugaran contra el Celtic hoy, también perderían 0-9 como esos inútiles jugadores del Aberdeen. Si sigues jugando así en la segunda parte, te garantizo que no tendrás tiempo para salir de fiesta en toda la temporada. Houston lanzó una andanada de insultos, aunque no mencionó a nadie por su nombre. El propio Bruce se sintió muy avergonzado, porque había sido uno de los jugadores que fueron a la discoteca esa noche, y su rendimiento ese día había sido, en efecto, deficiente. Al mirar a sus compañeros, Monroe estaba igual de avergonzado, mientras que otros como John Dahl y los veteranos experimentados miraban al suelo, pero claramente no les importaba mucho. Bruce comprendió de repente que jamás debía convertirse en un viejo zorro astuto como John Dahl. De lo contrario, cuanto más talento tuviera, más rápido se arruinaría. Por supuesto, es poco realista decir que nunca más volverás a ir de fiesta, pero debes conocer tus límites y el momento adecuado. Al comienzo de la segunda mitad, Houston realizó inmediatamente un cambio, sustituyendo a John Daly por el delantero John Russell, nacido en 1990. La severa reprimenda y la sustitución sí mejoraron el rendimiento del equipo. Apenas 5 minutos después de comenzar la segunda parte, el Dundee United recortó distancias. Tras una combinación con Robertson en el centro del campo, Monroe le pasó el balón a Bruce en la banda derecha. Fue un balón aéreo, y Bruce lo cabeceó hacia el borde del área. Robertson llegó rápidamente, controló el balón y lo centró al segundo palo. Allí apareció Russell, que acababa de entrar en el campo, y se deslizó para marcar. Después de que el Dundee United recortara distancias, el St. Mirren comenzó a replegarse y a defender. Para un equipo que lucha por no descender, conseguir los 3 puntos es lo más crucial. Los seguidores del St. Mirren que habían viajado para el partido fuera de casa también comenzaron a cantar el himno de su equipo para animarlos. En lo que a lealtad se refiere, los aficionados británicos al fútbol no tienen rival en Europa. Como cuna del fútbol moderno, Gran Bretaña cuenta con innumerables clubes de todos los tamaños a lo largo y ancho del país. Incluso una ciudad pequeña como Dundee tiene 2 acérrimos rivales que se enfrentan desde hace más de un siglo. E incluso un pequeño club de Inglaterra, incluso uno que haya luchado durante muchos años, puede contar con un gran grupo de seguidores leales que nunca lo abandonarán. El St. Mirren reforzó su defensa con el apoyo de su afición, y el Dundee United no encontró una buena solución. Su rendimiento no era bueno desde el principio, e incluso con el apoyo de más seguidores locales, no lograron mejorar mucho. Pasó el tiempo y el Dundee United seguía sin encontrar el gol. En el minuto 88, Godwill fue derribado por un jugador contrario mientras driblaba en el último tercio del campo, y el Dundee United obtuvo un tiro libre desde una posición central fuera del área. Esta es la última oportunidad del Dundee United. Aunque recortaron distancias al comienzo de la segunda parte, el St. Mirren cambió a una estrategia defensiva de contraataque, y el Dundee United nunca encontró la manera de penetrar su defensa. De hecho, estuvieron a punto de encajar otro gol al contraataque en varias ocasiones. Desde que marcó ese gol de falta contra el Liverpool, Bruce se ha convertido en el principal lanzador de faltas del equipo. Sin embargo, los tiros libres no garantizan goles en todas las ocasiones, y las buenas oportunidades de tiros libres no se presentan en todos los partidos. Desde que se convirtió en el principal lanzador de tiros libres del Dundee United, Bruce ha ejecutado muchos tiros libres y ha fallado varias buenas oportunidades. Aparte del gol contra el Liverpool, Bruce solo ha marcado un gol de tiro libre hasta el momento. En la victoria por 3-1 sobre el Kilmarnock en la 7ª jornada de la liga.
Cuando se dispuso a lanzar el penalti, Bruce supo que esta era la última oportunidad del Dundee United. Tras el pitido del árbitro, Bruce tomó impulso con suavidad, golpeó la pelota y disparó. Aunque la pelota describió una buena curva y pasó por encima del muro, Bruce se dio cuenta de que el ángulo no era del todo perfecto. El balón describió una parábola en el aire en semicírculo, dirigiéndose hacia el lado izquierdo de la portería. Todos los porteros escoceses saben que los tiros libres de Bruce se basan principalmente en el efecto, y el portero del St. Mirren no fue la excepción. Esperó a calcular la trayectoria del balón, saltó hacia adelante y lo tocó con la punta de los dedos, pero aún así no pudo evitar que entrara. ¡Gol! Bruce Lee. Otra patada banana clásica. Una curva absolutamente icónica. La reacción de Sanson fue demasiado lenta. Si se hubiera movido un instante antes, podría haberlo evitado. Por supuesto, esta es una de las características distintivas de Bruce. Sus tiros libres son rápidos. Si esperas a calcular la curva antes de lanzarte, tienes que aceptar las consecuencias. Ese es el tercer gol de tiro libre de Bruce esta temporada. Realmente es el Beckham del Dundee United. El partido terminó rápidamente en medio del entusiasmo de los comentaristas. El Dundee United remontó un 2-0 en contra en la primera parte y marcó 2 goles. Aunque solo consiguieron un punto, fue un resultado aceptable. Sin embargo, el St. Mirren no quedó nada satisfecho. Cuando el personal del estadio limpiaba tras el partido, descubrieron que los baños cercanos a la grada visitante habían sido vandalizados. Es obvio que esto fue obra de los hinchas del St. Mirren. Estaban desahogando su frustración destrozando los baños y haciendo sus necesidades. Quizás conocían la relación entre Bruce y Old John, porque vandalizaron los baños del estadio Tanatis Park y defecaron allí. Al final, fue Old John, el encargado del estadio, quien tuvo que lidiar con el desastre.